Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de la materia Selección e instala mecanismos en sistemas mecatrónicos. En esta ocasión vamos a ver el primer ejemplo de aplicación de mecanismos de palanca. Muy bien. El enunciado para el mecanismo de palanca, conociendo nosotros que la ley de la palanca nos dice que la potencia operada por el brazo de potencia es igual a la resistencia operada por el brazo de resistencia para un mecanismo de palanca en equilibrio, nos dice lo siguiente. En el siguiente mecanismo de palanca, un sube y baja, donde se subirán dos niños, si se conoce que en uno de los extremos de la palanca se sube un niño con una masa igual a 75 kilogramos, nos dicen que el niño 1 que se sube es equivalente a la resistencia, y aparte conocemos que la distancia desde el punto donde se sube este niño hacia el punto de apoyo es de 0.8 metros, que es conocido como el brazo de resistencia. Por otro lado, se sabe que el segundo niño se colocará en el sub y baja a exactamente 1.5 metros desde el punto de apoyo, el que es conocido como el brazo de potencia. Y aparte sabemos que este niño va a poner en equilibrio el mecanismo de palanca. Ojo, para que un ejercicio de esto se pueda resolver, el mecanismo de palanca, a través de la ley de la palanca, tiene que estar en equilibrio. Si no está en equilibrio no se puede resolver. Por lo tanto, nos piden identificar y localizar el punto de apoyo, la potencia y la resistencia dentro del mecanismo, así como clasificarlo por el grado según su configuración de la localización de estos. También nos piden cuál es la masa del segundo niño que vence a la masa del primer niño. Ojo, no están pidiendo la masa, pero para poder aplicar la ley de la palanca hay que conocer que la potencia tiene que estar dada en newtons, mientras que las distancias referenciadas, que son los brazos de potencia y de resistencia, tienen que estar dadas en metros. Este es nuestro ejercicio, procedamos a resolverlo. Muy bien, dentro del mecanismo de palanca, lo primero que tenemos que identificar nosotros sería cuál es el elemento de la palanca. Entonces, en este caso, esta barra de madera sería nuestro mecanismo de palanca, en el cual nosotros ya tenemos localizada que en este punto está articulada. Por lo tanto, en ese punto nosotros vamos a localizar qué es el punto de apoyo, porque es el punto a través del cual va a poder realizar oscilaciones de arriba hacia abajo. Ahora, el punto donde el niño se sube, el primer niño se sube, obviamente conociendo el movimiento o el funcionamiento del sub y baja, vamos a saber que se encuentra localizado en este punto de aquí, que es donde se aplica la resistencia del niño, en donde está su peso de 75 kilogramos, bueno, su masa, porque ojo, los kilogramos no representan peso, representan la masa. Ok, bueno, ahora el siguiente paso es identificar dónde se va a aplicar la resistencia. Nosotros sabemos que el niño se va a subir al otro extremo del sub y baja, pero a una distancia diferente donde se subió el primer niño. Por lo tanto, la distancia donde se va a localizar la potencia que va a aplicar el segundo niño para vencer a la resistencia sería exactamente este punto extremo de el sube y baja. Ahora, identificamos cuáles son las distancias referenciadas. Nosotros sabemos que la distancia que existe desde el punto de apoyo hacia la resistencia es conocido como brazo de resistencia, mientras que la que existe desde el punto de apoyo, que es de aquí, hacia el punto donde se aplica la fuerza, es conocida como brazo de fuerza. Por lo tanto, la distancia existente en este punto de aquí va a ser conocida o identificada con B subíndice F, que es referenciado a el brazo de fuerza, mientras que la distancia existente desde el punto de apoyo hacia la resistencia es referenciada con las letras B subíndice R, que es referenciado a el brazo de resistencia. Ahora, el siguiente paso es identificar o más bien clasificar el mecanismo de palanca para saber de qué grado sería este mecanismo de palanca. Muy bien, conociendo la configuración en la cual la resistencia y la fuerza se encuentran en los extremos de la barra de la palanca, nosotros vamos a saber que si el punto de apoyo se encuentra en medio entre estas dos o en un punto central entre estas dos, ojo, no tiene que ser exactamente el centro de la distancia, pero mientras se encuentra entre ellas dos, la configuración pertenece al mecanismo de palanca de primer grado. Por lo tanto, este mecanismo se identifica como un mecanismo de palanca de primer grado. Ahora, lo siguiente que tenemos que resolver una vez que ya tenemos la primera solución, que es la identificación, localización de los elementos del mecanismo de palanca y clasificación según su grado y las distancias referenciadas, procedemos con el siguiente paso,
que ahora sería identificar cuál es la masa del segundo niño que vence a la masa del primero para que el mecanismo entre en equilibrio, obviamente, porque ya no los habían mencionado. Muy bien, ponemos nuestra primera solución, que es la identificación y localización del grado, mientras que ahora, como siguiente paso, tenemos que nosotros identificar cada uno de los elementos que conforman el mecanismo dentro de los datos que nos da el enunciado. Conociendo esto, nosotros vamos a saber que según la ley de la palanca, para que el mecanismo entre en equilibrio, tenemos que tener la misma magnitud a la izquierda y a la derecha dentro de la ley de la palanca, que es este de aquí. Muy bien, conociendo nosotros que el mecanismo de palanca está en equilibrio, vamos a identificar cada uno de los datos que nos da el enunciado. Muy bien, para que el mecanismo entre en equilibrio tiene que cumplirse esta igualdad. Por lo tanto, dentro de los datos, el ejercicio nos dice que el primer niño que se sube al sube y baja va a tener una masa igual a 75 kilogramos. Por lo tanto, nosotros tenemos que realizar una operación para realizar la conversión de los kilogramos a newtons. Esto debido a que el peso es igual a multiplicar la masa por la gravedad. Pero ¿cuál es la gravedad? Bueno, se toma una estandarización de que la gravedad en todo el planeta Tierra equivale a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ojo, es gravedad o aceleración. Ahora el peso es la operación de la masa por la gravedad. Entonces tenemos que operarlo la cantidad de kilogramos, que es la masa, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, para que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado nos dé la unidad de newton, ¿okay? Que es el peso. Muy bien, nosotros sabemos que el primer niño que se sube al sub y baja es la resistencia y tiene una masa de 75 kilogramos. Para poder realizar la conversión tenemos que multiplicar la cantidad de kilogramos, que en este caso son 75 kilogramos, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual nos va a dar un peso igual a 735.75 newtons. Teniendo esto, ahora ya tenemos nosotros el resultado de la resistencia dada en newton para poderla meter dentro de la fórmula de la ley de la palanca. También se nos da a nosotros que el brazo de resistencia, o la distancia que existe desde el punto de apoyo hacia donde se aplica la resistencia, es igual a 0.8 metros. Ojo, brazo de resistencia y brazo de potencia se tienen que dar en metros. Si no están dados en metros, hay que realizar la conversión correspondiente. Y también sabemos que el punto de la distancia desde el punto de apoyo hasta donde se va a aplicar la fuerza, donde se va a colocar el segundo niño, es una distancia igual a 1.5 metros. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que realizar nosotros es el despeje dentro de la fórmula de la ley de la palanca. ¿Cómo vamos a realizar esto? Bueno, dentro de la fórmula de la ley de la palanca nosotros conocemos la resistencia, conocemos el brazo de resistencia y conocemos el brazo de potencia, pero no conocemos nosotros cuál es la potencia. Entonces, como no conocemos la potencia, debemos despejarla, y por lo tanto, al realizar ese despeje, nosotros sabemos que si tenemos en este caso al brazo de potencia multiplicado por la potencia, al pasarla hacia el otro lado, o al dividir este lado entre brazo de potencia y dividir este lado entre brazo de potencia, nos va a dar el siguiente resultado, en el cual
de un lado, al realizar el despeje, ya nos va a quedar la potencia sola, pero del otro lado de la igualdad nos va a dar un resultado con una división en la cual, en este caso, el brazo de potencia se va a encontrar abajo dividiendo, mientras que en la parte superior del quebrado lo que se va a estar dividiendo es la resistencia operada por el brazo de resistencia. Ahora, realizando la sustitución de los datos con los que ya contamos, nosotros vamos a conocer que vamos a operar en la parte superior, a multiplicar lo que es la resistencia. En este caso nos da 735.75 kilogramos. Lo vamos a multiplicar por 0.8 metros, y eso lo vamos a dividir entre 1.5 metros. El resultado de esta operación nos da que 735.75 multiplicado por 0.8 metros y al mismo tiempo dividido entre 1.5 metros nos va a dar un resultado de 392.4 newtons. ¿Por qué newtons? Porque nosotros sabemos que el resultado nos tiene que dar en newtons. Por aquí hubo un pequeño error. Aquí yo puse que eran kilogramos todavía. En realidad aquí el resultado es de newton. ¿Ok? Muy bien. Dentro de la operación nosotros observamos que en la parte superior como en la parte inferior, al tener multiplicado aquí newton metro y dividido por metro, metro entre metro, se va a la unidad y solamente nos va a quedar la unidad de newton. Por lo tanto el resultado se va a dar en newton y la igualdad nos da este resultado. Ahora, el enunciado nos pedía que debemos saber cuál es la masa del segundo niño. Muy bien, si nosotros inicialmente, para poder calcular la potencia, sacamos que teníamos que convertir la masa a newton, ahora realizamos la conversión contraria. Si inicialmente multiplicamos por 9.81, al realizar la operación contraria nos debe dar el resultado de la masa. Por lo tanto, como nosotros ya tenemos cuál es el resultado de la potencia, ahora nos pide cuál es la masa del segundo niño. Entonces, la masa del segundo niño va a ser igual a multiplicar los 390, a dividir los 392.4 newtons entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ponemos esto acá arriba y abajo vamos a poner 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. ¿En qué nos debe resultar esta unidad? Esta unidad nos debe resultar en kilogramos, pero ¿cómo sacamos eso? Vemos que tenemos newtons y abajo tenemos metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Sacamos una equivalencia de unidades. Si nosotros sabemos que newton es igual a multiplicar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, pues simplemente sacamos la equivalencia. En este caso de aquí yo voy a cambiar un poquito esto para realizar algo que se le conoce como la ley de la tortilla. Aquí vamos a poner lo que son los metros y abajo vamos a colocar lo que son los segundos al cuadrado. Simplemente estoy acomodando de manera diferente el cómo se ven nuestras unidades. Muy bien.
y en la parte superior realizamos la equivalencia de unidades también. Si yo sé que Newton es igual a kilogramo multiplicado por metro y dividido entre segundo al cuadrado, pues vamos a colocar de igual manera, de una manera diferente, las unidades, lo cual nos resultaría de esta forma, que sería kilogramo multiplicado por metro y dividido entre segundo al cuadrado, y en la parte de abajo tenemos metro sobre segundo al cuadrado. Realizamos la operación, los del medio por los del medio y los de la orilla por los de la orilla. Los del medio quedan abajo, los de la orilla quedan arriba. Por lo tanto, realizando el despeje necesario, las unidades nos van a quedar como sigue. Es la misma equivalencia, ¿ok? Entonces aquí esto lo vamos a sacar de aquí y lo vamos a poner a un lado. Esto quedaría en la parte de arriba y en la parte de abajo. Esto es nada más para separar las unidades. Es la misma equivalencia y eso mismo va a ser equivalente a tener nosotros dijimos que los de arriba se quedan los de los extremos se quedan arriba y los del medio se quedan abajo. Por lo tanto, este de aquí lo vamos a pasar para abajo de igual manera. Este de aquí lo vamos a pasar aquí. Y aquí va a estar la multiplicación de esos dos elementos, por supuesto que se tienen que multiplicar y quedan abajo. Ahora el siguiente es que los extremos se van a quedar arriba. Por lo tanto, este de aquí se va a quedar aquí arriba. Y este de acá de abajo, que son los segundos al cuadrado, se va a quedar de igual manera arriba. Y de igual manera aquí tenemos una operación de multiplicación. Por lo tanto, al tener nosotros esa multiplicación, podemos realizar el despeje de unidades. Vamos a ir eliminando. En este caso, metro con metro se va, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se va. Esto se le conoce como ley de la tortilla. Y por lo tanto, al realizar la operación de 392.4 newtons entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, nos va a dar que la masa del niño, para poder vencer a la masa del primer niño, tiene que ser igual a 40 kilogramos. Como mencionamos antes, metro con metro se va, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se va, y en la parte de arriba nos va a quedar kilogramos. Por lo tanto, la masa del segundo niño es igual a 40 kilogramos, y en este punto ya tenemos el resultado de este primer ejercicio. Muy bien, nos vemos en el siguiente video para otro ejercicio más.